Buenas noches con todos quienes están conectados. Hoy continuamos con esta miniserie que hemos organizado, con la miniserie Casas. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Sebastián Calero, que nos va a presentar la casa El Camarote. Les voy a presentar un poco a Sebastián. Sebastián es arquitecto, titulado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela Politécnica de Madrid. Vincula la práctica profesional independiente con la enseñanza académica, la exploración gráfica y la fotografía urbana. Transversalmente a sus actividades colabora con diferentes colectivos del medio. Sus obras y proyectos buscan repensar la relación entre el espacio, materia y estructura. Las referencias para la formulación de sus ideas están basadas en las virtudes y rarezas de la arquitectura anónima, localizada sobre todo en los paisajes desgastados, vulnerables y rurales de la geografía, que buscan adaptarse a una técnica y una visión contemporánea. Bueno, bienvenidos una vez más. Esperemos que Sebastián se conecte. Sebas. Hola, buenas tardes con todos, ¿qué tal? Sebas, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, a ti por haberme invitado, muchísimas gracias. Yo encantado de poder colaborar con este rumbo. No, gracias a ti. Bueno, como te contaba, hemos organizado esta miniserie. Tenemos 10 casas que van a ser presentadas en este mes, así que encantados de contar con tu proyecto. Bueno, Sebastián, antes de ya empezar con tu explicación de la obra, quisiera preguntarte por qué se llama El Camarote y cómo nace este encargo. Perfecto. Creo que lo iré contando en el transcurso. ¿Qué te parece? Listo, como tú Vamos a ir desees. descifrando, digamos, las respuestas en el transcurso para no, digamos, no perder el hilo de la charla, digamos. ¿Te Claro, parece si perfecto. arrancamos entonces? Sí, si quieres, ya empecemos A puedes ver, empezar a compartir la presentación y te voy avisando. bueno, veamos cómo nos va. Solo Perfecto. quisiera que me confirmen si está bien el audio, si está bien el video, lo que sea. Sí, Con- sí, sí, ya se comparte, te escucho perfecto. Ya. Bueno, voy a apagar. Arrancamos entonces. Sí, perfecto. Eh, bueno, como te dije, yo súper agradecido que me hayas invitado, digamos, a estas miniseries de cuentos de casas, ¿no? Que me parece muy pertinente enterarnos sobre el pensamiento de los colegas, la manera como se afrontan los encargos, los diferentes entendimientos al momento de afrontarse, digamos, a una obra arquitectónica, ¿no? Creo que, creo que este encierro, este conflicto de la pandemia, pues nos ha dado la posibilidad de romper estas barreras de la comunicación y pues potencializar sin duda, digamos, este medio virtual, ¿no? Entonces, yo te repito, muy agradecido porque me hayas tomado en cuenta. Eh, Creo que lo que voy a tratar es de poco a poco ir llegando, digamos, a hablar de la casa. Primeramente, lo que quisiera es hablarles un poco de ciertas inquietudes que siempre están en atmósfera y que me están dando vueltas, ¿no? Creo que la arquitectura es una acumulación de muchas cosas, es una matriz muy compleja, ¿no? De situaciones, gustos, retos, obsesiones. Y, y claro, todo esto se junta en el momento en que aparecen también los encargos, ¿no? O sea, yo creo que al final el proyecto arquitectónico es esta acumulación, este gran costal de esta gran mochila que todos vamos cargando de muchas situaciones, ¿no? Voy a arrancar entonces. Espero que no falle la conexión, que he tenido un poco problemas este día. Bueno, yo le he puesto la charla El Camarote desde una topografía interior, pues ya ahí nos iremos enterando de qué va esta geografía interior y como tú decías, el porqué del nombre del camarote, ¿no? Para empezar, quisiera tratar de explicar de alguna manera cómo veo
esta gran problemática de la arquitectura. Yo creo que le siento como esta pequeña matriz, ¿no? Esta pequeña tarjeta de computadora, en la cual todos los circuitos están interconectados, ¿no? Entendamos circuitos, digamos, a muchas situaciones que están dentro del proyecto arquitectónico, ¿no? El tema de la estructura, el tema de la circulación, el tema del espacio, la escala, la proporción, los límites, el mismo cliente, la topografía, el clima, ¿no? Entonces, creo que son muchísimas condicionantes que están presentes en un proyecto arquitectónico, y lo que procuraría, o lo que estoy tratando de intentar en los proyectos, es que de alguna manera como que entender como una cohesión, una relación que se vayan dando entre todos, ¿no? Sin dar mucha fuerza ni al uno ni al otro, sino que de alguna manera que estén interconectados todos estos parámetros. Yo sé que suena muy utópico, muy complejo, pero bueno, al menos estoy en el camino de intentarlo, que es lo que yo procuraría. Creo que hay situaciones en la arquitectura que me comienzan a llamar la atención, digamos, por un lado, entender dónde está emplazado el objeto arquitectónico, digamos, el contexto, ¿no? Una foto de Quito con sus quebradas, todo este gran manto, cómo se fue habitando, digamos, el Gran Valle. Me inquieta mucho esto, ¿dónde es el encargo, ¿no? No es lo mismo trabajar en la periferia que trabajar posiblemente en un centro histórico, o posiblemente en un páramo, ¿no? Donde básicamente no tienes condicionantes, no tienes límites. Creo que el gran reto es entender dónde voy a trabajar, ¿no? Y por otro lado, ya, digamos, con este juego de las escalas, de entender al objeto arquitectónico como la unión de muchas piezas. Eso es algo que a mí me obsesiona mucho, el cómo se juntan las partes, cómo se manufactura el objeto, cómo entendemos una cáscara, entendemos una estructura, entendemos los pisos, las circulaciones, entendemos las arterias, digamos, del objeto, ¿no? Si es que el objeto estará levantado o pegado al piso, cómo juntamos todas estas situaciones, bueno, como lo hace Damián Ortega, digamos, con esta destrucción, despiece de un Volkswagen, ¿no? Entonces, me encantaría, me encanta sentir así el proyecto, digamos, como la unión de muchas partes, ¿no? Y claro, no es lo mismo pegar con goma que pegar con tornillos o pegar con suelda. Entonces, yo creo que eso también viene de la mano de todas las intenciones que están debajo, ¿no? Bueno, también me interesa mucho esto de entender diferentes mundos dentro del espacio arquitectónico, el cómo descifrar de otra manera un espacio para dormir, cómo entender una puerta, una ventana, descifrar otra manera de subir por una escalera, el dormir al piso, como esta imagen lo hace, ¿no? Creo que ese también es un gran reto, son preguntas que están siempre constantes al momento de proyectar. Sí, en cierto, no siempre se cumplen estos anhelos, pero yo creo que sí es importante, y es algo que también lo cuento a los alumnos, ¿no? El intentar, al menos, ¿no? El intentar, digamos, cuando tienes un encargo y tienes de aliado, digamos, un cliente, el transmitir esta idea de que se puede habitar de otras maneras, ¿no? Pues algo que me obsesiona mucho. Y claro, también viene muy ligado a las obsesiones. Diane Hervás, por ejemplo, cómo entendía este tema de trabajar con los marginados, con la gente rara de la sociedad, y cómo vas detectando de alguna manera un campo de acción, ¿no? Digamos, delimitar, digamos, cosas de interés, y en este caso muy ligadas a la arquitectura, ¿no? El gigante y la familia. Entonces, parece que son temáticas, son enfoques en los cuales Diane Hervás, digamos, comenzó a entender, ¿no? Comenzó a entender, digamos, unas ciertas obsesiones de su trabajo. El tema del espacio también creo que es algo que conmueve muchísimo, digamos, entender el vacío, entender la masa,
En este caso, estas obras de Rachel Whitehead, digamos, en cómo embalsama, digamos, los espacios, ¿no? Para entender, digamos, cómo, de alguna manera, cómo es el interior, qué posibilidades tiene ese interior, que a la final, digamos, también es un reflejo de lo que sucede afuera, ¿no? Entonces me interesa mucho estas posibilidades que te puede dar el espacio en un proyecto arquitectónico. Sin duda, algo que me ha venido acompañando muchísimo, yo pienso que es desde los años de graduación, posiblemente desde el año creo que 2000, cuando empecé mi trabajo a mi carrera, este tema de lo vernáculo, el tema de lo local, esta arquitectura, digamos, sin un autor de renombre, ¿no? Digamos que únicamente lo que busca es un cobijo, un abrigo, por medio de un sentido común, ¿no? El tema de la carpa, el tema del fuego, el tema de la hoguera, que es algo muy fuerte, digamos, igual dentro en este caso, del camarote, el tema del fuego. Y claro, como por medio de una arquitectura muy vernácula, digamos, comienzan a aparecer unas lógicas súper potentes, ¿no? Esta pequeña cabañita, refugio, desconectada del piso, posiblemente por el tema de los animales, un pequeño techo muy precario, la pequeña escalera, entonces como que nos da otras posibilidades de entender el espacio. Valoro muchísimo, digamos, estas arquitecturas anónimas, ¿no? Que están dentro del paisaje. Como tú lo decías en la presentación, digamos, dentro de un contexto más vulnerable, rural, de la periferia, ¿no? Creo que es algo que le he puesto muchísima atención desde hace algún tiempo y con el tiempo lo he venido madurando de alguna manera. Siempre van a ver, como te decía, muchas influencias, yo creo, y no necesariamente están ligadas a la arquitectura, puede ser, en este caso, Alberto Giacometti, ¿no? Digamos, digamos, otra vez el tema de la esbeltez, lo que pareciera que la escultura está apenas muy frágil, ¿no? Como que pareciera que ya se cae, que se desmorona. Me interesa, digamos, esta cuestión, el despegar muchas veces la arquitectura del suelo, el entender la finura, la manufactura, me interesa muchísimo. Y claro, también algo que trato de entender en el proyecto, digamos, el tema del contexto, el tema de entender, digamos, al contexto como una escena de crimen, básicamente, ¿no? Donde la manta me puede decir algo, el pliegue en este caso el pliegue del labio me dice alguna cosa, cómo delimitar una zona, cómo encontrar potencialidades, debilidades, flujos de energías, zonas más abiertas, espacios más cerrados, que a la final son pistas de lo que puedes hacer también en el paisaje, ¿no? Me interesa mucho. Y claro, también encontrar una codificación para ir entendiendo, digamos, estas dinámicas, estas pistas, estos códigos. Una referencia igual que la tomo y hablo mucho sobre ella, digamos, es Robert Smithson, ¿no? Digamos, cuando visitó el Palenque, la península de Yucatán, digamos, cómo a partir de un hotel inacabado, digamos, Robert Smithson comienza a fotografiar, comienza a meterse dentro de los espacios y comienza a encontrar, digamos, unas cualidades que después las codifica, las presenta a sus alumnos y al final comienza la deriva de una nueva estética, ¿no? Entonces, digamos, son autores que de alguna manera van abriendo puertas, ¿no? El entender un color local, el entender unas estructuras que no necesariamente están calculadas por un ingeniero, pero tienen una cierta lógica, el entender también esta cultura popular de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y es lo que pasa mucho también en las periferias. Creo que igual hay películas que a uno le van marcando de alguna manera también, ¿no? Digamos, Buster Keaton,
con este pequeño corto, digamos, del recién casado, en teoría, se hace la casa de los sueños con su esposa, es una casa prefabricada, el novio de ella les regala la casa, pero les altera la fórmula de las piezas, ¿no? Pero al final, digamos, es una casa muy amorfa, que aparentemente por afuera no pasa mucho, pero por el interior, digamos, es una casa que no funciona, pero digamos, como que también te pone en un punto de inflexión, ¿no? Hasta que, digamos, la casa puede modificarse las fórmulas que estamos establecidos y las hemos aceptado por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos romper relaciones? Y estas relaciones súper enfermizas que a veces se dan, ¿no? Digamos, súper dependientes de la cocina con el comedor, todas las casas tienen que tener una sala, el dormir en una cama preestablecida, digamos, yo creo que son todas reglas con las que hemos crecido, ¿no? Creo que el reto de la academia es también romper estas reglas, darse el tiempo de alterar los números de las piezas y a la final generar también unos monstruos habitables, ¿no? Algo que acompaña también, digamos, el proceso, el tema de los verbos, las acciones, en este caso Richard Serra con todo su listado de acciones sobre la materia. Y bueno, yo creo que también me conlleva tener unos verbos propios, ¿no? Digamos, el tema del descubrir, el tema del registrar, organizar, estructurar, el suturar cosas, el construir y manufacturar, digamos, que son como etapas que se van dando en el proyecto y tampoco son estrictas de ninguna manera, pero creo que implícitamente ya están grabadas en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando te llega un pequeño encargo, digamos, estas son acciones que van a estar presentes, ¿no? El descubrir un paisaje, el descubrir un lugar, el registrarlo, cómo se lee ese lugar, ¿no? Digamos, ya un tema más de proyección, cómo podemos organizar, cómo podemos coser, circular, estructurar, que es súper importante, yo creo que el esqueleto, ¿no? El esqueleto y la piel, y bueno, finalmente, y de la mano desde un inicio, el cómo se manufactura todo, ¿no? Cómo se juntan las piezas, como decía en un inicio. La segunda parte, digamos, es algo que lo he venido construyendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que es un atlas muy personal, es una visión, darse el tiempo de calibrar la mirada y comenzar a obsesionarse con muchas cosas que hay en el paisaje, ¿no? Lo cual también me ayuda a formular mis ideas, a formular mis proyectos de sueño, digamos, experimentos. Muchas veces son aplicables también en los encargos. Entonces yo creo que el arquitecto debe ser este forense, ¿no? Que va detectando muchas pistas en el paisaje y al final vas construyendo una mirada, ¿no? Vas educándolo, la mirada. Yo he tenido la suerte, en realidad, de vivir entre dos contextos, digamos, el contexto de la capital, digamos, de Quito, y contexto de provincia, digamos, de Huaranga, ¿no? Más o menos este es el marco de escala, digamos, de comparación, ¿no? Huaranga está, digamos, en plena sierra central, digamos, es una vía súper larga, la Panamericana Sur, y digamos, en este trayecto suceden muchas cosas, ¿no? Entonces, he comenzado a registrar un montón de singularidades, a mapear cosas, a entender todo lo que pasa alrededor de una vía. Bueno, es un proyecto de vida, yo creo también. Cada vez que viajas te vas dando cuenta de algo diferente que sucede ahí, ¿no? Digamos, construcciones nuevas, un paisaje que lo han ido modificando, geografías totalmente alteradas. Bueno, es que es un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, lo que he tratado es también de ir construyendo un atlas visual de situaciones que van pasando, digamos, desde objetos, paisaje, interior, digamos, montañas, colores, tipologías arquitectónicas, ensambles. Bueno, es una muestra nada más lo que
estoy construyendo, insisto, creo que será un proyecto de vida que algún día se mostrará. Pero, digamos, a mí me ayuda muchísimo para también ir defendiendo ciertas cosas que uno va haciendo, ¿no? Y por un lado, claro, ir codificando, me parece que es muy importante dar una interpretación a las cosas que ves, como imaginarios gráficos, digamos, manejo de escalas, por ejemplo, lo que puede pasar en una hoja que te encuentras y comienzan a aparecer, digamos, unas geografías infinitas dentro de una pequeña hoja, o hasta el punto de comenzar a entender, digamos, arquitecturas locales, digamos, bajo una mirada muy personal, ¿no? Entonces, las cosas que pasan en una mecánica, por ejemplo, cómo la gente va alterando estructuras, espacialidades. Entonces, son cosas que me interesan, la verdad. Entonces, he venido codificando digamos, muchas de estas piezas, ¿no? Metiéndonos ya en el tema del camarote, que voy, como les decía, poco a poco llegando a esto, digamos, es un encargo que nace en el 2016. Es es una casita de baja escala, digamos, para un pariente mío, un primo hermano muy querido, que en su momento, claro, era un encargo únicamente para él. Era una casa para una persona soltera con un hijo. Eh, Se comenzó a hacer un pequeño imaginario de cómo sería habitar únicamente una persona que sea el responsable de habitar esa casa, ¿no? Comienzan a aparecer, digamos, igual influencias, ¿no? El tema de estos cajones de madera que me obsesiona muchísimo. Piranesi, digamos, con las cárceles, el tema de las geografías otra vez presentes, el tema de estos espacios que a veces no tienen no tienen continuidad, el tema de los vacíos, los despieces también. Y bueno, esto es una parte de las cosas que van apareciendo, digamos, en este pequeño encargo, que al final es una pequeña casita que está ubicada, digamos, en el Valle de los Chillos, por Conocoto, en un predio que en su momento mi abuela pues los repartió a sus hijos. Esto era una zona bastante rural, digamos, en los años 70, era una zona, era campo básicamente Quito en esa época. Y poco a poco se ha ido colonizando, digamos, las inmobiliarias se han metido, digamos, en la zona. Ha comenzado a aparecer esta como arquitectura en serie totalmente invasiva y se ha perdido, digamos, esta como arquitectura un poco más local, ¿no? En el pequeño recuadro rectángulo blanco pueden ver, digamos, lo que es es el gran predio, que es como una hectárea, digamos, donde se le ha ido subdividiendo para mis tíos. Y cada tío, digamos, tiene una pequeña parcela y a la vez esa parcela se ha ido subdividiendo para los hijos, ¿no? El camarote, la ubicación del camarote es este pequeño recuadro naranja que el principal problema de este proyecto, digamos, del tema de la superficie del terreno, ¿no? Que era una superficie muy limitada, me parece que era y tomando en cuenta los retiros y todas estas cuestiones, pues había que pensarlo muy bien, digamos, el cómo enfrentarse, digamos, a esta problemática de la superficie, ¿no? Y claro, tomando en cuenta las necesidades del cliente, que ya se podrán imaginar que todos queremos la casa soñada, ¿no? Entonces, había esta gran condicionante tema del área. Y por otro lado, también esta idea de que la casa tiene que relacionarse mucho con el resto de propiedades colindantes, que es de mis primos, digamos. Entonces tenía que ser una casa muy transparente, que de alguna manera tenía que relacionarse, digamos, con la naturaleza, tratar de evitar límites, muy poroso, por así decirlo, ¿no? Abajo podemos ver unas pequeñas imágenes de cuando éramos pequeños. Íbamos al campo cuando íbamos a esta zona de Conocoto, ¿no? Entonces, estamos mis primos, la pequeña casita que se hizo también, que era como una pequeña cabañita que sirvió también de inspiración. Esta cabañita en su momento tenía una topografía interna muy chiquita, pero era ese pequeño cambio de nivel en lo pequeñito que era, el espacio le hacía muy vivo. No sé cómo explicarlo. Era un pequeño nivel, posiblemente de unos 70 centímetros, ¿no? Desde el 0,0, digamos.
y íbamos allá, dormíamos ahí. Entonces era como que, digamos, la primera casita que hubo en una propiedad que como de gran inspiración, ¿no? Esta casita se ha ido modificando con el tiempo, todavía existe. Eh, Cabe recalcar un poco que, digamos, de esta propiedad mis primos ya tienen sus casas y, bueno, el camarote es una más de estas, ¿no? Bueno, esto es un poco un acercamiento más del gran predio. Eh, digamos, pueden ver ya, no se nota mucho la subdivisión lastimosamente, pero bueno, en el centro hay un área comunal y todos los predios de alguna manera, pues, tienen relación con esta zona en común, ¿no? Y bueno, el camarote es este pequeño rectángulo naranja, una zona, un espacio, como les decía, bastante apretado, en el que tenía que cumplir con ciertas necesidades programáticas. Y claro, tomando en cuenta, digamos, esta postura de comenzar a entender una arquitectura más apropiada para lo que era esa zona y lo que sigue siendo a la final. Irse en contra de una arquitectura invasiva, serial, impuesta. Entonces fue la gran oportunidad para comenzar también a repensar sistemas arquitectónicos mucho más tradicionales, ¿no? El tema del cajón de madera. De hecho, llevé artesanos de acá de la provincia para que manufacturen, digamos, la casa. Tenemos gran apego con gente de acá, entonces fue también la gran oportunidad para abrir un poco los horizontes del artesano, ¿no? Esto es ya unas vistas de cómo era, digamos, la zona comunal que les comentaba, que es una gran cancha. En el fondo está digamos, el terreno un poco delimitado por esta situación vegetal. Y bueno, una pequeña foto de cómo comenzó a tomar forma, digamos, la propuesta, ¿no? Digamos, lo que se quería era, a la final, compactar muchas situaciones programáticas dentro de un espacio, dentro de una forma bastante simple, ¿no? Creo que lo que les comentaba al inicio, el tema de mapear, de entender, digamos, las situaciones que pasan alrededor, digamos, los límites. El terreno tenía, no se tocó ningún árbol. A la final la casa se fue como que moviendo, calzando para no tocar la poca vegetación que tenía el predio, ¿no? El terreno de al lado que colinda es de los hermanos de mis otros primos, digamos. Entonces también como que hay un pacto de convivencia súper fuerte, tratar de evitar los límites, los cerramientos, sino que todos se comiencen a integrar, ¿no? Y claro, por eso también la casa comienza a tener esta postura de transparencia. Hay mucha transparencia y, digamos, la vegetación comienza a ser el cerramiento, lo que comienza a dar privacidad al interior, ¿no? Bueno, esto de aquí básicamente es la puesta en escena, digamos, de el tema de estos ciertos problemas que comenzaron a aparecer, el entender una geografía interior, que es lo que me comenzó a obsesionar, el cómo meter muchas necesidades, digamos, de un espacio bastante compacto, ¿no? Entonces eso me conllevó a entender estos medios niveles, que de alguna manera me generaban más área. Obviamente la consecuencia fue que es una casa bastante alta, digamos, pero bueno, son riesgos que se van asumiendo en el proceso. Y otro problema grande que había era que era una zona que se inundaba mucho, digamos, en el invierno. Entonces, pues la decisión fue también levantarle del piso y que prácticamente para evitar este tema de la humedad, ¿no? Básicamente son dos mesas yo les denomino así, las entiendo así como unas dos mesas de hormigón sobre la cual se monta, digamos, una prótesis de madera con metal, ¿no? Metal y madera, sí. Creo que este gráfico me ayuda un poco a entender lo que les quiero decir. Bueno, en el camino comenzaron creo que en un punto también me gusta trabajar como en corte, en sección, para entender la relación de los espacios, cómo la casa se desconectaba del suelo, cómo comenzaban a aparecer estas dos zonas súper fuertes, ¿no? El tema de estas camas de hormigón que les decía. En una decidí poner, digamos, digamos, lo que es el día a día, las zonas más públicas de
la casa y también, digamos, el tema de los baños, ¿no? Entonces, los dormitorios son una parte más alta, es como subir al árbol, básicamente, ¿no? El dormir en esta casa. Entonces, esta idea de las geografías interiores es lo que, digamos, creo que es una gran fortaleza del proyecto, ¿no? El entender muchos espacios, el descubrir estos espacios que uno no se imagina que están ahí dentro y comenzar a habitarlos, ¿no? Tú me contabas, Beto, por qué necesidad del camarote. Justamente es por eso, ¿no? Porque, digamos, en un espacio tan chiquito tenemos muchas situaciones. Hay un tema de proximidad también que es muy cercano. Están las cosas al alcance de todo. En un inicio, esta casa, como les comenté, era para una persona soltera. Entonces, no, todo era muy abierto. Digamos, el closet era muy abierto. Eh, pero también teníamos la posibilidad de generar esta democracia en los espacios, ¿no? Abrir y cerrar, digamos, bajo un control. El tema de las puertas, las aberturas, también, digamos, es algo que ayuda, digamos, para determinar, digamos, estos conceptos, ¿no? Bueno, aquí un despiece un poco más evidente de lo que estoy buscando, digamos, las dos piezas de hormigón, en la planta baja, digamos, del área social, en otra planta, digamos, del tema de los baños, y sobre esto básicamente se monta, digamos, este gran esqueleto de madera, que en su momento, digamos, fue evolucionando también, digamos, en el transcurso de la obra. Por brevedad decidimos forrarle también de metal algunas partes, algunos vanos. Nos dimos cuenta que posiblemente iba a entrar mucha luz, la casa también se iba a convertir en demasiado fría. Entonces, bueno, a la final son errores, son aciertos que se van cometiendo en los proyectos, ¿no? O sea, yo creo que uno trata de hacerlo lo mejor posible, de una manera responsable, pero bueno, también hay equivocaciones, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta en un momento de que había mucha luz, que entraba, digamos, la casa se podría abrigar y a la vez se podía enfriar mucho, ¿no? Entonces, es algo que lo fuimos controlando un poco también en el transcurso. Eh, Como decisiones también lo que está pegado al hormigón, digamos, los cerramientos son de algo más pétreo, algo más no esté más ligado a la tierra posiblemente, ¿no? Entonces el tema apareció el ladrillo y bueno, los espacios más íntimos son los que están cobijados con la madera. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles imágenes que un poco tratan de expresar lo que se estaba buscando, digamos, esta idea de primero entender los dos objetos de hormigón. El tema de la transparencia, la casa es como que mis primos pueden comunicarse todo el tiempo, no hace falta golpear una puerta, no hace falta pasar un cerramiento, sino que estos umbrales, estos vacíos son los que comunican todo, ¿no? Espacios regalos, que yo digo, espacios que no se planifican, por ejemplo, esta zona de aquí, en el transcurso de la obra también decidimos entablarle, generar otro espacio como una salita exterior. Al final éramos encantados porque como que descubrimos un espacio más en el proyecto, ¿no? Esto es una vista desde el otro lado, digamos, entender otra vez la transparencia en todas sus aristas, el entender también un sistema que se adapte a la casa, ¿no? En este caso, un sistema de escalera, un sistema de subir, una escalera muy transparente que se fue adaptando, digamos, a la idea de transparencia, de fluidez, de que no haya muchos obstáculos, ¿no? En la planta alta, digamos, aparece esta pequeña rampita que igual cambió. Digamos, en su inicio era una escalera, me di cuenta que no era la mejor estrategia, hicimos pruebas y bueno, a la final apareció esta pequeña rampa que es la que comunica los espacios, ¿no? Bueno, esta otra imagen casi desde el mismo ángulo para reforzar esta idea de transparencia. La casa ha cambiado un poquito ahora, digamos, en la parte de atrás ahora hay una panadería, debajo de esta barra hay una pequeña panadería, claro, es algo que no comenté, mi primo después se casó, y digamos,
ya la casa no era para una persona, digamos, sino que ya fue para una familia, ¿no? Entonces, claro, las condiciones han cambiado un poco. Creo que algo súper lindo que siempre lo comento es que mi primo es como que se metió tanto con el entendimiento de su casa, digamos, con las lógicas constructivas, que él ha ido haciendo pequeñas modificaciones, cosas, ¿no? Cositas del día a día que se necesitan bajo ciertas reglas que fuimos encontrando en el proceso, ¿no? Entonces, se ha hecho unos muebles igual que se pensaron desde un inicio. Bueno, pequeñas modificaciones, se apropió totalmente de su espacio y lo ha ido como que colonizando poco a poco, ¿no? Lo que les decía, el tema del abrir, eh, digamos, utilizando más la fuerza, ¿no? El desplazar un plano para ir calibrando, digamos, la abertura de la puerta. Creo que son lógicas que van apareciendo, digamos, en el camino, ¿no? Entonces, la casa tiene únicamente este sistema de aberturas, sistema de cortinas y las puertas corredizas, ¿no? Y en lo pequeño que era la casa, digamos, bueno, por así decirlo, digamos, también era muy importante el generar estas dobles alturas, este gran vacío, ¿no? La casa es como un gran vaciado que se va colonizando. Claro, esta era la casa cuando vivía únicamente mi primo, ¿no? Entonces, digamos, él me decía, oye, yo no quiero, no me hace falta que el closet esté cerrado, digamos, genial, entonces lo dejamos abierto. Y claro, es como un camarote, ¿no? O sea, no escondes nada, está todo ahí presente. Eh, la idea de la cocina también como que muy integrada, la cocina básicamente no tiene límites con esta pequeña sala, el pequeño comedor. Fuimos encontrando igual lógicas de almacenamiento entre las columnas, como que utilizando, digamos, el mobiliario que te da de alguna manera te da la misma estructura, ¿no? Eh, bueno, voy a pasar acá, esta es la parte, digamos, en la parte de los baños, pasa por la parte del almacenamiento, eh, cómo se va subiendo poco a poco a la zona más privada de los dormitorios. Una virtud también súper importante de este proyecto es que se llenará en el tiempo, se terminará en el tiempo, según la necesidad. Entonces, a veces nos obsesionamos por hacer muchos dormitorios que no se van a utilizar, entonces nos dimos cuenta que, bueno, el requerimiento eran 3 dormitorios, de los cuales con mucha frecuencia se utilizaba el uno, y los otros dos tenían un uso bastante intermitente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, oye, ¿qué pasa si es que, no sé, entendemos un mecanismo de abrir y hacerle privado únicamente con una cortina y el resto del tiempo es un espacio más abierto, más vivo? Entonces, creo que tuve la suerte de que lo que transmitía pues era también obviamente debatido y aceptado, ¿no? Entonces, a la final es una casa que se va a ir acabando con el tiempo, no tenemos cuartos muy fijos, ahora tienen una nena, seguramente con el tiempo ya se irá llenando de paredes, no sé, pero, pero seguramente serán límites bajo las reglas que impuso, digamos, el proceso de diseño. Esto es otra vista, lo que les decía, lo que son los pequeños camarotes también de dormir. La circulación, que es algo que también trato de entenderla bien en los proyectos, no tanto en los proyectos en general, cómo entender, digamos, un trazado de jerarquía que posiblemente después se va volviendo más borroso, ¿no? En este caso, el trazado de la circulación me va dictaminando el orden de los dormitorios, esta pequeña antesala para llegar al espacio el espacio, bueno, superior para dormir, a la copa del árbol, ¿no? Y algo muy interesante también fue que el entender la pieza arquitectónica como un sistema, como les comentaba, la varilla era digamos, un material muy presente. Entonces, bueno, a partir de eso también se generaron pasamanos, escaleras, digamos, es el vocabulario es el vocabulario de la casa, ¿no? Otra vista, digamos, el tema del vacío, el tema de esta como doble altura que conecta, digamos, la parte más privada con la parte más pública.
El tema también del metal que les decía, un poco tuvimos que utilizarle para evitar también el alto costo del vidrio. Bueno, situaciones que fueron apareciendo en el proceso al final. Bueno, de la derecha es el dormitorio de la pareja, digamos igual como generar una zona más, un subespacio dentro de este vacío, ¿no? O sea, una zona más, más íntima y digamos una zona más como de estar, ¿no? A través de escalera, que es como que una tipología que fue apareciendo, digamos, utilizando únicamente un perfil metálico que calzaba, digamos, con una estructura muy básica de varilla. El tema del baño también, eh, pequeñas situaciones como hasta diseñar una cortina de baño, posiblemente, digamos, las agarraderas, lógicas que van apareciendo. Yo creo que este proyecto fue la gran oportunidad para repensar situaciones, ¿no? Como que de pequeñas, de muy pequeñita escala hasta como entender, digamos, una boquilla, hasta entender un sistema para abrir una cortina. Bueno, esta es una vista igual para subir arriba, digamos, este gran ventanal, que es lo que, por donde entra el sol de la tarde, que le hace muy cálido al espacio, muy, no sé, esta idea de domesticidad fuertísima. Esto es bueno, son unas vistas de exteriores, digamos, es como grandes, es como grandes carrocerías que como tengo siempre en la cabeza. El tema del metal que con el tiempo se va oxidando también, obviamente. La casita hay que darle mantenimiento, sin duda, es como fue como hacer también una guitarra, ¿no? Una guitarra que requiere su cuidado, requiere atención de mantenimiento. El tema del ladrillo también se pone a veces un poco vulnerable, la madera como tal, obviamente. Pero bueno, es una de las fotos iniciales del proyecto. Esto ya es parece que es una foto tomada en la mañana, bueno, al final de la tarde me parece que es, donde se puede ver obviamente lo que les decía de las transparencias, los llenos, los vacíos, el tema del ladrillo que estaba más vinculado al hormigón. La parte posterior. Esto es una vista desde la casa de mi prima, donde creo que fue un acierto increíble el tema de mucha responsabilidad en mantener la vegetación, ¿no? O sea, no se topó ningún árbol, como les dije, se fue esquivando la casa, se fue moviendo centímetros hasta jugar con las leyes de la superficie que teníamos, pero digamos, sin tocar la vegetación, ¿no? De hecho, había un árbol de guanábana que estaba muerto por años. Eso es súper anecdótico, la verdad, y está justo en la entrada un arbolito de guanábana, de guayaba, perdón. Y, y produce, pero no se imaginan la cantidad de frutos, como que se activó. Se le dio tal importancia al arbolito que se activó, es súper curioso. Bueno, pequeños detalles, a mí me gusta mucho esto de la pequeña escala, el entender estas geografías mínimas que nos da que tenemos la oportunidad de aproximarnos, ¿no? En este caso fue los closets posiblemente, entender la lógica del tablón, el peso del tablón, el tema de la varilla, los pernos, inventarse piecitas, por ejemplo, una pieza por medio de una pieza que digamos, me servía para dar fijación a la varilla y, digamos, a esta pequeña pieza translúcida, ¿no? Entonces, de piezas existentes comenzaron a aparecer otras piezas, modificándoles un poco, entonces al final con un solo perno soluciono todo, ¿no? Eh, esta pieza, este perno que cruza todo, también con el fin de dar estabilidad al tablón, de evitar un poco que se deforme, digamos, con el tiempo. Entonces, el tema de la varilla, el tema del perno, la varilla roscada, digamos, como que es parte del vocabulario de la vivienda. Digamos, un acercamiento a lo que es la escalera,
fue, fue un momento muy oportuno, ¿no? Y también creo que en eso hay que darle el valor suficiente, increíble, digamos, a los artesanos, ¿no? Que son los que a la final ayudan, digamos, a llevar a cabo estas ideas, ¿no? Entonces hicimos ensayos con el maestro cerrajero, vimos que sí valía, entonces adelante, vamos a reproducir el detalle en más partes, ¿no? Entonces el detalle de la escalera, de alguna manera, tiene la misma lógica del detalle de pasamano, ¿no? Obviamente siempre acompañado del dibujo, del entender las piezas, graficarlos previamente, como que ir descifrando, digamos, situaciones. Bueno, pequeños detalles, lo que ya pasa en el interior, digamos, me gusta mucho esta foto la de la izquierda, digamos, el entender este sistema de escalera que de alguna manera se adapta a este sistema de privacidad con el translúcido y, digamos, los diferentes tablones atrapados desde una pletina arriba, con la varilla, los pernos, digamos, como que todo tiene una cierta lógica del por qué se hacen. Al final es como un Land Rover que se puede desarmar, ¿no? Digamos, entender también una boquilla, entender el color de un cable. Creo que, no sé, el diseño va a estar en todo al final, ¿no? La siguiente foto es del contraste del metal no sé, con una simple toalla, ese contraste de lo frío, de lo rústico, digamos, lo natural del material, ¿no? Y bueno, al final, digamos, el detalle de una pequeña cortina con estos elementos que tenemos en las ferreterías, pero bueno, entender hasta una pequeña cortina que se adapte al sistema de la casa. Hablar del tema del pasamano, cómo íbamos generando estas uniones, el entender una manija para abrir la puerta, posiblemente, entonces era igual, digamos, una pieza de metal que sobraba, digamos, y con esta varilla que atravesaba ya por donde entraba la mano, ¿no? Y bueno, finalmente voy a mostrarles un poco los sistemas de las planimetrías para bueno, ir entendiendo cómo se armaba todo, ¿no? Digamos, la importancia del jardín, la importancia de lo fluido que tenía que estar todo, las relaciones, estas energías que se van generando con el movimiento. La casita, digamos, parte de un árbol de tilo viejísimo que está en una de las esquinas, las superficies de hormigón. Digamos, es un esquema muy sencillo, yo creo. Lo interesante es ir entendiendo las capas que van apareciendo en el interior, ¿no? Este es digamos, la franja de los baños a los extremos. Digamos, las pequeñas salitas previas a los dormitorios, el tema de los vacíos, y bueno, en la parte más alta el tema del dormir, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña ilustración que me ayudó mi amigo Carlos Valverde, donde de alguna manera se reflejaba esta idea del interior, ¿no? Es lo que más me gusta, digamos, o lo posiblemente lo que más me obsesionó en entender, ¿no? Esta idea de la topografía interior. Y claro, como esta topografía interior nos da diferentes posibilidades para relacionarnos en diferentes niveles con la vegetación, ¿no? Entonces, todo tiene una relación muy potente con la vegetación. Es dormir básicamente en la copa del árbol, ¿no? Y bueno, únicamente como, no sé, como reflexión, digamos, qué será lo que se viene, ¿no? Con respecto al tema de la vivienda, tomando en cuenta la situación de la pandemia. Seguro muchas cosas se van a repensar. Estas locuras ya comenzaron a aparecer en el año 72, digamos, generar estas cápsulas habitables, estos oasis, ¿no? No sé, posiblemente toque volver un poco a estas referencias también a estas cuestiones futuras, pero ya del pasado, ¿no? Entonces, creo que es el momento para empezar a repensar cosas, relaciones, programas. La arquitectura no puede seguir siendo tan estática. Creo que sin duda
tenemos que repensar mucho también este tema de los fluidos, las necesidades, cómo se van combinando los diferentes programas. Y creo que en una vivienda, digamos, el ejercicio eh, es un ejercicio completo, complejo, y creo que finalmente, digamos, es el laboratorio en el cual podemos comenzar a experimentar muchas situaciones de lo cotidiano, ¿no? Bueno, les dejo con esta pequeña imagen que posiblemente es lo que tenga que venir. No sé, el tema del repensar un poco el tema del interior, el tema de la atmósfera, otra vez volver a este oasis que lo hacen estos austriacos en Kassel, y eso. Bueno, muchas gracias. Yo espero que me hagan preguntas para ir respondiendo, interactuando un poco con ustedes y, claro, también recibir crítica, que me parece súper importante. Gracias, Sebastián. Primero, felicitaciones, qué gran proyecto. Y me parece muy interesante la obra. Creo que la introducción que nos hiciste era necesaria para entender muchos de los procesos y detalles que nos mostrabas. Noté algunas cosas interesantes que nos decías, no sé por dónde empezar. Utilizaste algunas palabras, ¿no? Como por ejemplo obsesiones. Me llamó la atención de la escena del crimen, del ir mirando, el observando, entender el entorno. También veo que utilizas mucho la fotografía como un medio para entender y encontrar tal vez más detalles. Estas obsesiones de las que hablas siempre están presentes durante el proceso de diseño. O sea, siempre es como, no sé, es parte fundamental del proceso de diseño. Son cosas que las piensas antes o van apareciendo durante el proceso. A ver, el tema de las obsesiones, creo que yo diría que aquí las descubriendo. Que más creo que tenemos que darnos el tiempo también de conocernos de alguna manera, de ir descifrando, digamos, estas situaciones, ¿no? Lo que yo te he hablado aquí es un proceso yo creo que básicamente arranca en el año, como les comentaba, en el año 2000, que es en el año que de alguna manera comienzo a lo mejor a fijarme en el paisaje, imagínate, y que lo he venido cultivando todo este tiempo, ¿no? Creo que es un proceso súper acumulativo. El tema de calibrar la mirada, el tema de subirte a un auto o ir manejando a la deriva y comenzar a ver, ¿no? Comenzar digamos, a descubrir, catalogar, codificar. Pero bueno, es algo que tampoco lo he descubierto yo, digamos, hay grandes viajes, ¿no? De arquitectos, fotógrafos, digamos, Lee Friedlander, por ejemplo, hace un viaje a América en auto, ¿no? Entonces se recorre prácticamente todos los estados americanos, o sea, de Estados Unidos, y, digamos, va fotografiando desde el auto todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y todo esto lo lleva a una escena, a una exposición, igual, al final es una mirada muy, muy, muy puntual que tiene él. Pues no, a la final no estoy descubriendo nada, digamos, pero yo creo que sí es interesante tu mirada como tal, ¿no? O sea, qué es lo que a ti te comienza a interesar, lo que te comienza, digamos, y esa información que a la final te sirve, porque lo que yo hago, obviamente las cosas que a mí me interesan, de alguna manera las voy cultivando en los proyectos, ¿no? Yo creo que antes de iniciar un proyecto, pues es muy importante ir a conocer el lugar, darte cuenta de las situaciones que pasan alrededor, el tema de los límites, la materialidad que encuentras alrededor, el portarse como este forense, ¿no? Como arquitecto forense que va descubriendo y va desmenuzando un montón de cositas, ¿no? que encuentras de ahí. Yo creo que sí, las obsesiones van a estar, las obsesiones de la mirada van a estar presentes, pero por otro lado creo que puede sonar un poco egoísta, pero a la final también los proyectos arquitectónicos es el resultado de muchas obsesiones que tienen los arquitectos, ¿no? Es una alianza, yo creo, entre la persona que te confía en un encargo, pero también, digamos, yo como arquitecto, como persona que está proyectando algo, digamos, sí tengo como que ciertos intereses, cosas que me van interesando en la arquitectura, ¿no?
generar esta alianza que a veces no es fácil, no hay comprensión, no hay entendimiento. Eh, y claro, creo que nunca vamos a tener tampoco el cliente soñado, ¿no? Creo que es un momento de negociación, de llegar a alianzas creativas entre el cliente y la persona que proyecta, ¿no? Pero yo creo que las obsesiones sí están presentes, yo creo. O sea, a veces no son muy obvias, pero creo que el arquitecto que siente la profesión como tal, o sea, creo que sí va a poner digamos, en escena las cosas que a mí le interesan. Entendiendo, obviamente, las necesidades, requerimientos del cliente, entendiendo las condiciones del contexto, condiciones económicas, obviamente. Entonces, se va manifestando, yo creo. Claro, o sea, a estas asociaciones te refieres con algunos temas recurrentes, ¿no es cierto? Que el arquitecto o, digamos, el autor tiene al enfrentar una obra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que en mi caso, y también es algo que lo he venido, digamos, madurando, también es el resultado de haber colaborado antes con más gente, que vas aprendiendo mucho de las personas, de los profesionales que en un momento te acompañan, ¿no? Entonces vas acumulando, digamos, situaciones, vas puliendo lo que te interesa, ¿no? O sea, creo que en mi caso he tenido muy presente, como en un inicio hablaba, el tema de, de muchas veces entender estas arquitecturas anónimas, entender las periferias, eh, a veces esta mezcla un poco inaudita de los materiales, las espacialidades que van apareciendo, repensar estos mundos habitables, el tema de las partes, creo que es algo que desde un inicio está. El cómo se puede construir el proyecto, ¿no? Que está implícito, ¿no? Entonces, a la final, como te decía, sí, mis obsesiones van a estar los diferentes encargos. Sebastián, y en cuestión, por ejemplo, vimos algunas fotos de los detalles, ¿no es cierto? Del uso de la varilla y de las gradas, de las escaleras, etcétera. ¿Y ya habían Ajá. sido exploraciones que habías hecho antes o tal vez nacieron en la obra? Y sobre todo también quería preguntar en cuanto, por ejemplo, a no sé, porque un imaginario que se puede tener es, digamos, si es que no le ves de hormigón, es más débil, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este proceso de que sean solo varillas y detalles constructivos y que sean así los anclajes? Eso te quería preguntar si nació, ya habías tenido, digamos, una aproximación antes o nacieron específicamente en esta obra. A ver, antes de este proyecto hicimos con mi amigo y colega Daniel Moreno, hicimos otros proyectos, que era la casa en el Carrizal y la casa de los contenedores. Entonces, de alguna manera, también en estos procesos, como que fuimos un poco explorando, digamos, estas situaciones. Eh, Creo que de diferentes perspectivas, pero eh, y, y claro, al final los procesos se vuelven acumulativos también, ¿no? Vas trabajando muchas veces sobre lo mismo, tratando de perfeccionarlo, pero al final los proyectos van hablando sobre lo mismo, ¿no? En este caso, yo creo que es importante entender que el sistema, por ejemplo, el sistema de protección o el sistema de seguridad y el sistema de subir, tiene que ser algo transparente. O sea, no, por economía, pues la varilla fue, digamos, lo que más se ajustaba y lo que también podía hacer, digamos, el artesano in situ, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, digamos, que entender el vocabulario de los proyectos. Digamos, en esta casa no le pertenecía, por ejemplo, un tema de antepecho en la protección, le entendía un tema de transparencia, un tema de hilos, un tema de un límite que esté presente, pero que tampoco sea del todo evidente, ¿no? Fue una toma de riesgo a la final. Como te decía, ya con una niña pequeña, no sé qué vaya a pasar. Posiblemente tengamos que repensar algunos sistemas, ¿no?, que están presentes en la casa.
Y el tema de la escalera, obviamente, fue súper curioso porque la escalera, había una parte de la casa, una pieza que yo no estuve contento como quedó. Era un tablón que pusimos de un antepecho. Este tablón resultó estar súper torcido. Y bueno, ahí aparecen las taras de la perfección, ¿no? Entonces yo al final dije, bueno, voy a cambiar esto, voy a poner un perfil metálico súper pulcro, que esté totalmente recto, que calce muy bien las piezas. Y al final, digamos, ya te equivocas y muchas veces ya no hay vuelta atrás. Entonces nos quedó un perfil, fíjate. Entonces este perfil, dijimos, bueno, este perfil hay que utilizarlo. Y bueno, comenzamos a ensayar, digamos, el perfil. Daba de 20 centímetros, una grada, digamos, funciona en 20 centímetros también, se le calculó que puede ir con este perfil que de alguna manera se adecue al sistema. Bueno, la madera no era, entonces, bueno, era la varilla. Entonces, son cosas que también te vas dando cuenta en el camino, ¿no? Porque a veces nos obsesionamos con detallar toda la casa o detallar todo el proyecto. Y el resto de los ratos, no, pienso que no es así. O sea, como que van apareciendo pequeños desfases en la producción. Entonces, hay que también un poco acostumbrarnos, digamos, a entender estos cambios de guión, ¿no? Entonces, la grada fue uno de esos. La grada fue un cambio de guión súper fuerte. A ver, Sebas, te voy a hacer un par de preguntas que te han dejado ya. Claro, encantado. María Fernanda López, nos contaste que ahora la vivienda es para más personas. ¿Consideras que los arreglos que le hicieron están adecuados a la idea que tenías? ¿O tal vez cambiaron la configuración de la casa? Eh, no, a ver, la casa no ha cambiado básicamente. Claro, les comenté que hay un cuarto, el dormitorio de pareja, digamos, es el que de alguna manera es el que tiene los límites más consolidados, ¿no? A pesar de que son sistemas de empujar, puertas para empujar, corredizos, ¿no? El sistema la zona que puede cambiar en algún momento es la parte de los dos pequeños camarotes en la parte alta, ¿no? Tengo entendido que todavía no, la casa sigue como originalmente estaba pensada. Eh, pero hay la posibilidad de que sí se cierre alguna parte de la parte alta, o sea, de la zona alta. Y seguramente será con madera, seguramente será con algún textil, seguramente me lo comunicarán también para dar alguna opinión al respecto, a pesar de que les comenté que mi primo es como que entiende muy bien su casa. O sea, él sabe que no va a poner una pared de un material totalmente ajeno, porque él entiende su casa, porque también él fue, digamos, una persona que estuvo involucrada en el proceso y las decisiones también se fueron tomando con él. Entonces, seguramente cambiará con los años. Yo creo que no hay una casa que a la final esté intacta, ¿no? O sea, es muy complicado el día a día, en el día a día vas descubriendo un montón de situaciones. Yo creo que y en esta época de la pandemia, yo creo que me he dado cuenta un montón de cosas que han pasado en la casa, ¿no? Espacios que queremos cambiar, que la cocina no funciona, que hace falta un mueble, que este espacio es muy frío. Las cosas van cambiando, o sea, al final el usuario lo va colonizando en todos sus sentidos. Entonces yo creo que es totalmente respetable cómo va mutando, digamos, algo que posiblemente un inicio fue muy bello y pues va transformándose con mucha vida, ¿no? Luis Daniel Proaño te pregunta, bueno, felicitaciones, Sebastián. El entendimiento de los detalles constructivos son muy interesantes. ¿Se realizaron en obra o en etapa de diseño? Básicamente en obra. Digamos, esta casa, algo que no lo comenté, el proceso de diseño fue súper corto. Fue muy, muy corto, porque, o sea, como anécdota, digamos, mi primo estaba comprando un bien en la ciudad de Quito, un inmueble en la ciudad de Quito. Se dio cuenta que ese no era el espacio donde quería hacer su vida y pues decidió construir en esta pequeña parcelita, ¿no?
pero esto fue en cuestión de meses, fue muy rápido los cambios de decisiones. Entonces un día llegó y me comentó, oye, me quiero hacer la casa, comencemos con el proceso de la casa, genial. Él paró la compra de este inmueble y apostó todo por su espacio, ¿no? Espacio mucho más personalizado, más de él. Y básicamente el proceso fue, me parece que fue un mes y medio, como que se logró estructurar, digamos, el proyecto como tal, como que dejar unas reglas claras, unas reglas de juego claras, entendiendo problemáticas como que muy latentes, como era este tema de la superficie, el tema de la comunicación con los demás hermanos, el programa, obviamente, unas necesidades, una lista de necesidades, digamos que para mí en su momento fue complejo tratar de solucionar en un área tan pequeña, y claro, el aparecimiento de esta topografía como solución, ¿no? Para dar más espacios en altura. Y en el camino como que fui entendiendo muchas cosas, digamos, detalles que tenían que acompañar al proyecto, ¿no? O sea, porque creo que tampoco tengo esa capacidad de descifrar hasta el mínimo tornillo en el papel o en la computadora. Creo que necesitas ir viendo cómo va tomando forma. Como les dije, hay cosas que fueron cambiando, por ejemplo, la escalera. La escalera, sabía que tenía que ir la escalera ahí, pero también tampoco sabía cómo hacerla una escalera transparente, ¿no? O sea, tenía el imaginario que sea una escalera de vidrio, como imaginario, como el sueño, ¿no? Pero obviamente no iba a ser eso. La madera era muy pesada, entonces, bueno, apareció el tema de la varilla, como pequeñas agujas que se anclan al piso y sobre la cual descansan unos pequeños elementos de metal, ¿no? Entonces yo creo que muchos detalles fueron apareciendo según iba bajando la obra, iba viendo el avance, iban apareciendo, iba dibujando, me iba imaginando, iba haciendo pequeñas pruebas, y claro, también con una complicidad fuertísima de los artesanos, ¿no? Que están siempre presentes, ayudándote, digamos, posiblemente esto no va a funcionar, sí le va a funcionar, no sé, es como una conversación, un diálogo de complicidad. Entonces, muchas cosas yo decidí en obra y las hice en obra también, o sea, sobre todo detalles, ¿no? O sea, el entender, sobre todo el tema de la varilla, entender el tema del metal, el tema de los ángulos, los paneles de metal, eh, fueron ciertas lógicas que fueron apareciendo en obra. Entonces, obviamente pasaste metido en la obra, ¿verdad? O sea, te personalizaste del proyecto, porque vemos que los detalles están muy bien, o sea, son bastante meticulosos. Sí, digamos, yo me encariñé muchísimo con este proyecto. Yo creo que eh, me unía también una proximidad súper fuerte con mi primo hermano. O sea, entonces, digamos, era como, sabía que era obviamente el proyecto, la casa, el hogar, el habitar para él, ¿no? Entonces, como que hubo muchísima también complicidad entre los dos. Y claro, ir viendo el día a día cómo va cambiando desde un terreno vacío, cómo se va de alguna manera, se va colonizando, ir entendiendo las proporciones, el cómo íbamos esquivando los árboles, todas esas cuestiones fueron como parte del proceso, ¿no? Como que vas aprendiendo mucho también esas cosas. Y sí, bueno, ahí pasaba clavado ahí. Y claro, también te das cuenta del tema del desplazamiento de la ciudad de Quito, ¿no? O sea, que era mortal bajar todos los días, el desgaste. A veces uno tampoco maneja como un experto el tema de la construcción, y tocaba salir a hacer las compras. Bueno, son errores que uno siempre va a cometer, ¿no? Pero sí, se le puso todo a esta casita. Sí, creo que el nivel de detalle al que llegas nos hace entender que obviamente hubo mucho tiempo en el proceso, ¿no es cierto? ¿Y cuánto les tomó construir la casa? A ver, la casa aproximadamente duró casi 6 meses. Casi 6 meses. Eh, sí, justamente la parte digamos,
de comenzar ya a cerrar por completo, digamos, fue la que más nos tomó tiempo, ¿no? Y el tema de entender también los muebles. Todos los muebles se hicieron in situ, todas las puertas hicieron los artesanos. Digamos, fue un equipo súper eficiente, gente que manejaba muy bien las diferentes herramientas. eh, entonces fue como un equipo que logré conseguir, que apoyó muchísimo, ¿no? Y sí, creo que fueron casi 6 meses. Después hice una pequeña, lo que les comentaba, en la planta baja se hizo una pequeña panadería. Cuando ya mi primo obviamente contrajo matrimonio, digamos, apareció esta necesidad de generar un pequeño taller, panadería para hacer pan, pizza, lo que sea. Y sí, pues fue pequeñas modificaciones, como te comenté, digamos, de necesidades reales del día a día que a veces uno no los toma en cuenta, ¿no? O sea, el usuario es el que las va padeciendo a la final. Listo. Juan Gerardo te pregunta, felicitaciones Sebastián, qué buen proyecto. La imagen con la que estás ahorita, la final, ¿cómo crees que va a cambiar la vivienda con esto de la pandemia? Saludos. Bueno, no lo sé, la verdad, no podría darte una respuesta concreta. Ni yo mismo sé a la final cómo ir a continuar este tema de la profesión. Eh, pero sin duda yo creo que a cada uno le quedan sus lecciones propias. Eh, yo tuve la suerte en la final desde el arranque de la pandemia, venirme a provincia. Estoy acá en Guaranda, me vine a la casa de mis papás, que tenemos aquí campo, que tenemos animales. No me imaginé que iba a ser tan largo este tema, no sabía con certeza cuánto tiempo iba a estar fuera digamos, de mi casa en Quito. Pero la situación en Quito había sido totalmente diferente y posiblemente, o sea, radicalmente diferente, porque yo vivo, por ejemplo, en un departamento que no tienes, o sea, vives encerrado básicamente, ¿no? Tienes la proximidad con el exterior, no puedes salir con libertad. Eh, yo creo que cada uno sacará sus conclusiones. Seguramente el tema de la relación entre el interior y el exterior va a ser algo que va a tener muchísima fuerza. Para mucha gente ha sido posiblemente una dificultad el tema del conseguir los alimentos, como consecuencia posiblemente los cultivos dentro de la misma vivienda será una alternativa de subsistencia. El ahorro energético es otra cosa, posiblemente con esto mucha gente va a trabajar desde casa, a lo mejor el tema de una casa taller también será muy pertinente hoy en día. Las relaciones obviamente personales en una familia, digamos, convivir entre 4 o 5 personas todo el tiempo, digamos, no es fácil. Yo creo que van a aparecer, digamos, otro entendimiento de los filtros, de las habitaciones, de espacios de aislamiento, el tema del internet y, no sé, hace tiempos en la universidad, bueno, hace 2 años me parece en la facultad hacíamos un ejercicio de la casa, el origen se llamaba el ejercicio. Y yo creo que nos anticipamos a la pandemia en este ejercicio, sin saber. Esto fue hace 1 año y medio, me parece, este ejercicio en tercer nivel, que es un taller en el que desarrollamos más como sistemas conceptuales. Y creo que es un ejercicio de pandemia al final, el origen. ¿Cuál será el origen del hacer un proyecto que de alguna manera te conlleva el origen, ¿no? Y había una chica que dijo, yo quiero hacer una casa donde no haya internet. Entonces, para hacer esta casa que no haya internet, digamos, entendió un espacio delimitado con unos muros gruesísimos. O sea, a ver, en la casa podías tener internet, pero había una zona en la cual no podías tener internet, porque en teoría, en el espacio soñado, no había señal. Entonces, yo creo que esta pandemia también nos ha llevado a ser mucho más autómatas, digamos, estamos dependientes del teléfono, de la tecnología. Va a cambiar muchas cosas, pero con certeza no lo sé. Por eso pongo esta imagen de esta ruptura que se da en el tema del arte y comienzan a aparecer estas instalaciones. Pero esto es en el año 72, ojo. Entonces, ya comienzan a aparecer estos imaginarios futuristas, ¿no?
A lo mejor tengamos que volver un poco para atrás y entender, digamos, lo que se pensaba del futuro. El tema de los animales también creo que es otra situación, el convivir con animales de un espacio encerrado, alternativas de movilidad, no sé, creo que el abanico es súper amplio, del comenzar a repensar en sí, no tanto la casa, sino que repensar la arquitectura después de la pandemia, creo que es algo que va a venir con fuerza, pero una certeza o un manual de procesos o recetario, posiblemente tampoco me interesa, no lo sé, no lo sé. Dejo muy abierta la posibilidad. Sí, creo que es bastante complicado de responder, ¿no? Pero Sí, Juan, sí. sí. Juan, no sé si hayas estado presente en todos los eventos que hemos hecho, pero hicimos uno de arquitectura post-COVID. Entonces lo puedes ver, hicimos dos sobre viviendas súper interesantes. Si te pasas por el canal de YouTube, lo puedes chequear. Genial. Y de ahí, yo creo que sabes que ahorita, Sebas, creo que somos más conscientes del espacio y de la vivienda como tal, diría yo. Sí, Porque totalmente. al estar confinados, como tú decías, no se dar cuenta ahora de qué espacio debió haber sido más grande, no entra mucha luz aquí, aquí hace frío, aquí debe haber una ventana, cosas de ese tipo. Creo que era, Claro, yo digo que estamos hasta redescubriendo nuestros propios hogares. te das cuenta que hay espacios que en tu casa no usas. Por ejemplo, yo estoy aquí en la casa de mis papás y lo que más se usa es tenemos en su momento se pensó bien el tener una cocina integrada al comedor. Básicamente, eso es lo que se usa el día a día, un porcentaje altísimo estamos ahí habitando. Lo que no se usa es la sala. Entonces, claro, son lo que les decía de la imagen de este corto de Buster Keaton, ¿no? Digamos, el cómo puedes alterar las fichas de la vivienda. Entonces, a lo mejor la sala es un espacio que debe desaparecer o tiene alguna otra reprogramación. Pero aquí en la casa tenemos un montón de espacios que nos hemos dado cuenta que no son importantes. Y claro, comienzan a aparecer otras necesidades. Por ejemplo, acá en Guaranda hace frío, necesitamos posiblemente un espacio que sea abierto, pero a la vez que sea cubierto, ¿no? Que sea una especie de invernadero para estar al exterior, pero de alguna manera abrigados. Nos damos cuenta que la chimenea es una pieza que sigue siendo, digamos que en nuestra casa al menos, sin esa chimenea la casa no puede existir, así de simple. Porque esa chimenea es la que nos une, esa chimenea es la que nos da calor cuando hace frío y sin duda es el corazón de la casa. Entonces, yo creo que es un ejercicio súper importante el que cada cual analice cómo está viviendo ahora y hacer una gran matriz de situaciones. O sea, lo que funciona, lo que no funciona, lo que me hace falta y comenzar a imaginarse, digamos, sus espacios a partir de eso. Sí, yo creo que ha sido para todos, para nosotros como arquitectos, un nuevo entendimiento de nuestros propios hogares, ¿no? Y, pero bueno, como dices, no podemos dar recetas ni realmente saber qué va a pasar. Y tampoco creo que la incertidumbre sigue presente, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Y hasta Sí, dónde va a cambiar esto, pues de seguro creo que es una pregunta que nos hacemos todos los días, de muchos temas relacionados al entorno construido, ¿no? Ciudad, espacio público, vivienda, etcétera. sí, totalmente. Modos de trabajar, incluso, como decía. Claro, todos hemos trabajado desde casa. Seguramente muchos tenían el estudio en la casa, pero sin duda siguen trabajando desde el comedor o desde la cocina, que desde el corazón. Sí, creo que es la oportunidad para repensar, al menos el tema vivienda, que es lo que nos ha tocado vivir a todos, potenciales y debilidades. Entonces, y problemas, obviamente, trabajar con esos problemas. Es un ejercicio muy académico, al final, súper académico. Yo creo que todas las universidades tienen que comenzar a repensar este ejercicio como tal. Y lo hicimos hace un año y medio, sin pensar, y comenzaron a aparecer cosas
cosas tan potentes como posiblemente lo que me está pasando a mí, volver a la tierra, volver a donde tus ancestros, dejar la ciudad, adaptarte posiblemente a una vivienda en la cual creciste, que a lo mejor ya no estás, ya no compartes muchas cosas de esa vivienda, pero otra vez acostumbrarte a sistemas diferentes de los que actualmente vives, darte el tiempo de sembrar algo, de salir al jardín, cosechar un fruto. Eh, Estos ejercicios los hicimos y los resultados son así de radicales. Que vale la pena muchísimo comenzar a pulirlos en la academia. Lindísimo. Sí, imagínate como tú mismo dices, ¿qué hubiera pasado si te quedabas acá en Quito, ¿no? Otra historia otra historia de pandemia. Otra historia. No, imagínate estar en un departamento encerrado. Sí, sí, El departamento, a ver, imagínate el frío, el sol únicamente en la tarde, el tema de los alimentos también, la misma convivencia en altura, son otras situaciones, otras situaciones. es completamente diferente, ¿no? Así que por ese lado, qué chévere que estés por tu tierra, ¿no? Pasa mucho Sí, mejor, sí, sí, sí. seguro. Sí, 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 sí. Bueno, Sebas, no sé si quieres decirnos algo tal vez para ya terminar, algún, no sé, comentario final. Eh, bueno, con el mensaje yo creo que dejaría, creo que el repensar lo que viene a futuro, o sea, yo creo que es algo que se tiene que seguir hablando. Creo que la academia tiene que igual seguir esforzándose por comenzar a entender otras dinámicas proyectuales. Creo que eh, son espacios para experimentar. Creo que la academia tiene que ser laboratorio para de alguna manera descifrar otras rutas. No sé si algunos de los que nos están escuchando son estudiantes. Yo creo que igual eh, creo que es la gran oportunidad para repensar situaciones y cada uno tiene que también ir formando sus obsesiones. Yo insisto mucho en eso y, digamos, en mis clases hablo mucho de eso, ¿no? El evitar salir como soldados en serie de una facultad de arquitectura y tratar de salir con un norte, ¿no? O sea, digamos, situaciones que ya me comienzan a preocupar en el día a día de la profesión. Por un lado, toda la academia creo que es algo súper importante. Por otro lado, yo creo que yo sigo un camino de búsqueda. A la final, he encontrado muchas cosas que me interesan, que todavía tengo que ordenarlas. Yo creo que en la mente es una constelación de situaciones súper desordenadas a veces y la tarea también es ordenar todas estas situaciones que nos van interesando, ¿no? Pero como te comento, yo creo que yo sigo una búsqueda, creo que me ayudaba mucho también en esta búsqueda el comenzar a calibrar mi mirada, el entender ciertas singularidades que me ofrece el paisaje. eh, Creo que voy a seguir entendiendo, digamos, estas arquitecturas sin autor, anónimas, pero a la final son cosas muy mías, muy personales, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ir trazando, digamos, esos caminos muy personales de búsqueda y sin duda va a dar resultados en algún rato. Y bueno, finalmente creo que este es un espacio idóneo para conocer, digamos, para escuchar. Eh, digamos, creo que esta situación de la pandemia nos ha dado esta gran oportunidad de entender de otra manera, digamos, eh, métodos de hacer arquitectura, comunicarnos. Creo que a la final, creo que nos vamos acostumbrando poco a poco también a este sistema de comunicación virtual y sin duda ya no tenemos pretextos para, para conocer gente, ¿no?
parece increíble. Sí, completamente de acuerdo. Creo que ahora estos espacios virtuales nos acercan muchísimo, ¿no es cierto? Y rompen algunas barreras que todavía había. Y en ese sentido, pues agradecer una vez más por haber aceptado la invitación. Súper interesante el proyecto, igual la conversación que hemos tenido. Felicitaciones por los procesos y por el proyecto, ¿no? Que es bastante meticuloso en cuestión de los detalles, súper chévere. Y gracias a la gente que se conectó. Y Sebas, igual algún rato te vuelvo a molestar para ver si armamos alguna otra cosa y te invito para otro proyecto. Genial, genial. Eso espero tener más contacto adelante. Muchas gracias a ti, digamos, te agradezco por haberme tomado en cuenta. Creo que ha sido una linda conversación, una linda tarde. El conversar de mis cosas y mis aciertos, errores, dudas, todo lo que todos tenemos al final. Gracias, Sebas, y gracias a la gente que se conectó. Dale. Chao, gracias. Te envío